Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos pasajes de nuestra historia en la que vemos cómo algunos personajes han traicionado a nuestro país, a pesar de lo cual han pasado a la historia como si fueran grandes servidores a la patria. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles, nada mejor que a través de este libro que podemos obtener a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Podemos pedirlo para que nos lo envíen cómodamente a nuestro domicilio, porque es fundamental, ya que solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y hablamos de más iniciativas del Gobierno. ¿Es lícito que un enfermo pida que le practiquen una eutanasia? ¿Es lícito que un médico pueda ser obligado por ley a matar a un paciente si lo solicitan sus familiares? El debate de la eutanasia está sobre la mesa después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado las enmiendas a la totalidad que PP y Vox habían presentado contra la ley del PSOE. El debate adquiere relevancia justamente cuando nos encontramos en proceso electoral para el Colegio de Médicos de Madrid. Pasado mañana jueves se celebran unos comicios al colegio profesional en el que se encuentra abierto el debate acerca de que los médicos puedan ser obligados a matar a un paciente. Uno de los candidatos a la presidencia del colegio, el doctor Manuel Martínez Sellés, es autor del libro Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, toda una referencia en esta materia. Él se presenta a las elecciones para disputar la presidencia al actual titular, Miguel Ángel Sánchez Chillón, y a otras 3 candidaturas, la de Francisca García Moreno, vinculada al Sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y también a la candidatura del doctor Juan Evangelista Ruiz de Burgos. El doctor Manuel Martínez Sellés es catedrático de Medicina y jefe de sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Sus líneas de investigación son las enfermedades cardiovasculares y sus peculiaridades en las mujeres y en los ancianos. Es editor de 3 libros y autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales. Compagina su actividad docente en la Universidad Europea de Madrid con la profesional en el Gregorio Marañón. Es presidente de la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En su opinión, no es adecuada una ley que pretende obligar a los médicos a practicar la eutanasia en contra de sus principios deontológicos, en vez de recurrir a los cuidados paliativos para evitar el sufrimiento de los pacientes. Doctor Martínez Sellés, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué supone la ley de eutanasia presentada por el Gobierno del PSOE? Bueno, yo creo que supone un gran riesgo para acabar con la relación médico-paciente, que hoy por hoy es una relación de confianza, pero tenemos el temor que la aprobación de esta ley pueda destruir esa relación. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, ahora mismo, cuando un paciente va a un hospital o va a una consulta, sabe que los médicos vamos a procurar su bien y, desde luego, no le vamos a hacer daño intencionadamente. La aprobación de esta ley pues, acabaría con esta situación, y lo que es más preocupante, que se ha visto en otros países donde se ha legalizado la eutanasia, que por cierto tengo que decir que son muy pocos, menos del 3% de la población mundial vive en países donde esta práctica esté legalizada, pues va a suponer que un paciente que va a un centro, va a un hospital, va a una consulta, ya no tiene esta seguridad de que solo vamos a querer su bien. Además, con la situación particularmente grave en nuestro país, en el que no tenemos desarrollados los cuidados paliativos, es decir, hay pacientes que están sufriendo con enfermedades avanzadas y no se les está dando el tratamiento que necesitan. El último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos recomienda 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos a la mitad. Y en esta situación, en vez de promover los cuidados paliativos, que son los cuidados que permiten que los pacientes tengan mejor calidad de vida, pues no se hace eso, sino lo que se va es aprobar una ley que va a permitir matar a esos pacientes, con lo cual me parece una situación particularmente cruel. Tienes a los pacientes sufriendo, en vez de ofrecerles tratamiento para que no sufran, lo que apruebas es una ley que permite matarles. Doctor, ¿por qué es inaceptable la eutanasia? Bueno, yo creo que son varios los motivos. Como he dicho, se rompe para siempre la relación de confianza médico-paciente. Además, está la cuestión de la pendiente resbaladiza, que en los países donde se ha aprobado la eutanasia se ve que se suele empezar en supuestos muy concretos, que el paciente lo pida de forma clara, que sea un equipo médico extra
no relacionado con ese paciente el que decida si se puede o no aplicar esta práctica, y luego lo que se ve es que todo eso va desapareciendo y al final acabamos en situaciones como la de Holanda, que hay pacientes, ancianos con demencia, niños con discapacidad, a los que les está siendo aplicada en este momento la eutanasia sin que ellos la hayan solicitado. Es más, hay un proyecto de ley ahora en marcha también en Holanda que si se llega a aprobar, simplemente con ir con el DNI a la farmacia, si el individuo tiene más de 70 años, ya le dan como un veneno para que se pueda suicidar, con lo cual pues es muy peligroso hasta dónde nos puede llevar esta situación. Doctor, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos efectivamente es lo contrario de la eutanasia. La eutanasia sería un paciente está sufriendo, le mato para que deje de sufrir. Los cuidados paliativos, un paciente que está sufriendo, ¿qué hacemos los médicos? Pues lo tratamos sus síntomas, vamos a intentar que este paciente deje de sufrir. Y además, hoy en día ha avanzado tanto la medicina que tenemos muchas opciones terapéuticas que nos permiten controlar el sufrimiento de los pacientes. Y si llega una situación, que es raro, pero puede llegar, que no haya forma de controlarlo, siempre tendremos la opción de la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es dar analgésicos sedantes, pero a dosis bajas que simplemente tienen por objetivo controlar los síntomas, que es posible que lleguen a producir la pérdida de conocimiento, pero no los damos para matar al paciente, simplemente para que no sufra. Doctor Martínez Ayés, usted es todo un erudito en esta materia, veo que trae consigo el libro que escribió, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, que es toda una referencia en la materia. ¿A qué conclusiones llegó tras ese estudio? Bueno, yo en este estudio lo primero que hago es analizar los argumentos de los defensores de la eutanasia, porque hay que reconocer que esos argumentos existen también y hay que conocerlos. Básicamente esos argumentos están muy relacionados con todo el tema de lo que es la calidad de vida, se confunde a veces con la dignidad, porque es verdad que la calidad de vida es un concepto muy subjetivo y es muy difícil saber qué calidad de vida tiene un enfermo, el único que lo sabe es el enfermo, y enfermos en situaciones clínicas muy similares pueden percibir una calidad de vida totalmente distinta, pero es importante señalar que además este concepto de calidad de vida es completamente distinto del concepto de dignidad. Es decir, simplemente por el hecho de ser personas, de ser seres humanos, tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar, y este concepto no está relacionado con la calidad de vida. Y el otro argumento que se suele utilizar es el de la autonomía. La autonomía, pues que yo como paciente estoy capacitado para tomar las decisiones en lo que respecta a mi vida. Pero claro, este argumento también tiene varios fallos. Uno, que muchas veces la misma situación clínica pues dificulta la capacidad para tomar decisiones, es decir, nosotros hoy en día, de hecho, con nuestra legislación, un paciente que tiene una enfermedad avanzada, pues a lo mejor se puede determinar que no está capacitado, por ejemplo, para hacer un testamento. Se puede dar a lo mejor la paradoja que eso esté vigente y que al mismo tiempo se permita que ese paciente decida sobre la capacidad que tiene para solicitar que un médico le quite la vida, lo cual sería muy paradójico. Pero es que además muchos de los pacientes con enfermedades avanzadas tienen una depresión clínica, una depresión que se puede tratar, con lo cual esa misma depresión también puede afectar su autonomía. Pero para mí lo que es más grave es que una ley que se defiende para promover la autonomía de los pacientes, al final va a acabar quitándola. Es más, se ha visto en otros países que en pacientes que están viviendo en países donde está legalizada la eutanasia, sienten una presión porque se sienten como una carga para su familia, para su sociedad, con lo cual, pues al final, personas mayores que además tienen muchas veces pues las mejores intenciones, dicen, oye, pues voy a quitarme del medio para no ser una carga para la familia o para la sociedad. Son famosas las declaraciones que hizo un ministro japonés hace años diciendo a los ancianos que, bueno, a ver si se daban prisa en morir, que el sistema no lo toleraba. Y tampoco debemos olvidar que hay un tema, por un lado ideológico y por un lado también económico. El tema ideológico, se ha asociado la defensa de la eutanasia a la izquierda, que yo creo que es un error enorme. Hace un par de años en Portugal se intentó también aprobar una ley de la eutanasia y votó el Partido Comunista en contra. Y yo recomendaría a los que defiendan la eutanasia, diciéndose progresistas, que lean las declaraciones, porque ellos lo que decían, vamos a ver, si es que lo que hay que promover son los cuidados paliativos. O sea, es una situación muy similar a la que tenemos en este momento. Pero es más, ¿en quién se va a aplicar la eutanasia? En los más débiles. En los más débiles desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista económico. Si yo tengo mucho dinero,
ya me encargaré de ir a una clínica privada donde me cuiden y ya les interesará que yo viva todo lo que tenga que vivir. Mientras que personas en dificultades económicas, ahí puede haber un riesgo. Y por lo tanto, no me parece para nada progresista que se defienda la eutanasia sobre la premisa de que ideológicamente es de izquierdas la defensa de la eutanasia. Y luego también me parece muy grave que se confunde mucho a la población. Es decir, yo he tenido pacientes, familias, que les hablas de cuidados paliativos, se creen que estás hablando de eutanasia y viceversa. Hay mucha confusión. A veces es simplemente falta de información, pero cada vez veo más una intención en esta confusión, es decir, que a lo mejor hay quien le interese que no estén claras las cosas. Y también hay que decir que el lenguaje es muy importante. Tenemos aquí la dificultad que eutanasia, que según la definición de la Organización Mundial de la Salud es un acto médico que acaba con la vida de un paciente que está sufriendo, pues etimológicamente significa algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eutanasia pues sería buena muerte, según su significado etimológico, cuando el significado real no tiene nada que ver con eso. Y por último, ya con esto termino, el trasfondo económico. Tenemos el país todavía no más envejecido del mundo, se prevé que en el 2050 tengamos el país más envejecido del mundo, vamos hacia un verdadero suicidio demográfico, ese es otro tema, pero no se promueve la natalidad y además nuestros ancianos cada vez viven más. Esto tiene unas repercusiones económicas indudables, porque cobran pensiones y además muchos de ellos necesitan cuidados médicos. Con lo cual, pues es indudable que si nosotros eliminamos a ancianos enfermos, esto va a suponer un ahorro. No lo digo para insinuar que quien defienda la eutanasia lo haga por este motivo económico, pero que hay un trasfondo económico, como hubo en el tiempo de la Alemania nazi, cuando se decía cuántos marcos costaba el mantener un niño discapacitado, como para justificar que sería bueno eliminarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy peligroso. Entonces, en el libro lo que hago es un análisis, como indica su título, desde la ciencia y desde la antropología, viendo que los argumentos para la defensa de la eutanasia no se mantienen y que los argumentos para ir contra la eutanasia, para que la eutanasia no sea nunca aceptable, son muy sólidos. Y además son argumentos científicos y antropológicos. Y por mucho que se legalice la eutanasia nunca será un acto aceptable desde el punto de vista ético, y siempre un médico que practique la eutanasia estará yendo contra el código hipocrático que impide hacer daño intencionadamente a los pacientes. Intencionadamente, es muy importante la intención, porque la intención aquí es clave. Si yo a un paciente le doy un sedante y de forma secundaria, no perseguida, adelanto su muerte, eso no es eutanasia. Es decir, es como si yo cuando prescribo un antibiótico y resulta que el paciente da muy alérgico a ese antibiótico y se muere. Pero yo no he prescrito el antibiótico para matar, ¿no? Aquí la intención es clave, entonces hay que ver si existe una intención de matar al paciente. Si existe intención de matar al paciente, eso va a ser siempre eutanasia. Le voy a pedir, doctor, que muestre el libro hacia la cámara para que nuestros espectadores se hagan una idea y que nos dé la valoración acerca de un tema sobre el que ha pasado ligeramente, acerca de qué ocurre en esos casos en los que son los familiares los que piden la eutanasia para su familiar, porque él está en coma, está incapacitado para expresarse por sí mismo o incluso no ha hecho un testamento vital que demuestre esa voluntad. Bien, lo primero que hay que distinguir muy bien entre eutanasia y adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, hay pacientes que los estamos manteniendo artificialmente con vida con la esperanza de que recuperen de su situación clínica. Cuando ya vemos que esos pacientes ya no tienen posibilidades de recuperar, lo que no es ético es mantenerlos artificialmente con vida. Entonces, por supuesto que ahí hay que retirar estas medidas artificiales que están manteniendo a los pacientes con vida. Y eso para nada es eutanasia, y eso hay que dejarlo muy claro. Esto se hace a diario en nuestros hospitales y se hace bien. Es lo que se llama, como digo, adecuar el esfuerzo terapéutico o limitar el esfuerzo terapéutico. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pasar en el futuro? Es que la legalización de la ley de la eutanasia no solo va a destruir la relación de confianza médico-paciente, sino también puede destruir la relación de confianza del paciente con su familia. Es decir, si un hijo solicita la eutanasia para su padre, ¿qué motivos tiene? ¿Es que quiere que su padre no sufra o a lo mejor puede haber motivos oscuros? A lo mejor es que quiere la herencia de su padre. Es decir, yo ahora le digo a mi padre, oye, vámonos al hospital o vámonos a la consulta, y mi padre sabe que le lleva a un sitio donde le van a hacer bien.
con la ley de la eutanasia le digo vamos al hospital y a lo mejor se escapa por otra puerta, me refiero porque sospecha de sus claro, intenciones. es que va a ser muy triste que vamos a destruir la confianza, no solo en el sistema sanitario, sino también a nivel de familiares. ¿Y hasta qué punto, doctor, es eutanasia indirecta el tan polémico triaje del que se ha hablado durante la pandemia del coronavirus, en tanto en cuanto el personal sanitario debía determinar a qué pacientes priorizaban en función de sus expectativas de sobrevivir? Vamos a ver, yo creo que de esto se ha hablado mucho y yo lo primero que quiero decir es que yo creo que el comportamiento que han tenido los médicos durante la pandemia, en Madrid en concreto, yo creo que ha sido muy loable e incluso heroico. Eso lo quiero dejar muy claro. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel de triaje en los distintos sitios? Lo primero es que se han hecho cosas distintas, con lo cual siempre que generalizamos yo creo que es malo. Ahora bien, hay criterios clínicos para determinar en qué pacientes son adecuadas o no algunas indicaciones terapéuticas. Eso durante la pandemia y fuera de la pandemia. Es decir, nosotros no llevamos a todos los pacientes a todas las medidas posibles. Es decir, si yo tengo un paciente pues, que sea anciano joven con un cáncer metastásico que está en una situación final de su vida, pues no tiene sentido que a ese paciente yo le intube, le conecte a un respirador, le conecte a una máquina que hace de riñón o una máquina que hace de corazón para prolongar una agonía de forma sin sentido, ¿no? Entonces, durante la pandemia ha habido que tomar decisiones y las decisiones yo creo que se han tomado en general con criterio clínico. A mí lo que me preocupa es que se están tomando decisiones con criterios que no son clínicos, con criterios políticos. Y nosotros defendemos que en temas de salud, en temas de gestión sanitaria, el médico debe tener la última palabra. Y aquí no se pueden tener criterios políticos, hay que tener criterios clínicos que nos permitan determinar siempre qué es lo mejor para un paciente en concreto y qué es lo mejor para la población en general. Y esto es lo que yo creo que hay que perseguir, ¿no? ¿Qué le parece que la fiscal general del Estado, la exministra socialista Dolores Delgado, haya pedido al Supremo que desestime todas las querellas contra el Gobierno por su mala gestión durante la crisis del coronavirus? ¿No hubiera sido mejor investigar a fondo lo que exactamente ocurrió? Usted mismo, en su programa al Colegio de Médicos, lleva una investigación acerca de cómo se ha abordado esta crisis pandémica. Bien, yo lo primero que quiero aclarar, yo soy cardiólogo, es decir, no me considero un experto en el tema de la pandemia como para decir dónde ha habido equivocaciones, que yo creo que es indudable que ha habido equivocaciones. Sí quiero dar dos datos que creo que hablan por sí mismos. Hay un grupo de expertos que sí son expertos, tanto nacionales como internacionales, que han publicado en la segunda revista más importante de medicina, que es el Lancet, una solicitud recomendando que se cree una comisión de expertos, una comisión independiente, es muy importante lo de la independencia, que investigue la gestión que ha habido de la pandemia, que está claro que ha sido muy deficitaria porque somos el país del mundo, uno de los países del mundo donde nos ha ido peor, con lo cual está claro que ha habido cosas que nos han hecho bien. Y luego voy a dar un dato. Yo tenía a principios de marzo un congreso en Valencia de cardiología, aquí vamos a ir, no sé, 400, 500 cardiólogos. El miércoles ese congreso se suspende porque ya había datos que desaconsejaban el que hubiese grupos de gente elevados, agrupaciones elevadas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que habiéndome suspendido ese congreso un miércoles, ese fin de semana se autoriza una manifestación multitudinaria en Madrid. Con lo cual, insisto, yo no soy experto, no sé qué información tenía, no sé cómo se han tomado las decisiones. Ahora, lo que creo que es fundamental es investigarlo con una comisión independiente de expertos que puedan ver. ¿Por qué? Esto me parece muy importante, no solo por ver los errores que se puedan haber cometido en el pasado, pero sobre todo para evitar errores en el futuro. Lo que está claro es que todo este debate sobre la eutanasia, el triaje, la capacidad de nuestra sociedad para responder ante una pandemia como esta, pone en cuestión la pérdida de valores de moral de nuestra sociedad. Yo creo que indudablemente lo pone en cuestión y además me parece particularmente triste que en un momento de pandemia, en Madrid que estamos en plena segunda ola, con todo el sistema sanitario volcado por salvar a los pacientes con infecciones graves por coronavirus, que se plantee en este momento una ley de eutanasia. O sea, me parece que es ya no solo que estamos perdiendo valores, sino que yo creo que se ha perdido el norte. Y voy a decir más, como he dicho antes, en un país en el que no están los cuidados paliativos desarrollados, me parece particularmente cruel, porque significa que los pacientes están sufriendo y no les damos la alternativa, que son los cuidados paliativos, para permitirles que tengan buena calidad de vida y no sufran. Y lo único que vamos a legalizar es la posibilidad de matarles, con lo cual pues, me parece que efectivamente pues, se están perdiendo los valores. Ante esta situación y ante las elecciones de pasado mañana al Colegio de Médicos, quizás ha llegado el momento de defender al médico, defender la buena praxis y defender el juramento hipocrático, ¿no?
Y esa es nuestra intención. Yo creo que, desde luego, un sitio desde el que tenemos una situación privilegiada para defender, lo primero para defender los médicos, pero es que defendiendo la buena práctica médica también defendemos a la población, es el Colegio de Médicos de Madrid. Y si nosotros conseguimos llegar ahí, desde luego que vamos a intentar que las actuaciones médicas se hagan siempre con la máxima garantía, tanto desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista profesional y científico. Doctor Manuel Martínez Sellés, candidato a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, mucha suerte en las elecciones de pasado mañana jueves y muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, un placer. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar sobre ese debate sobre el estado de la región que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que quédate en casa con Simbioline Megaflora, es de Mundo Natural. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado a favor de una moción de censura contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso si ésta cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. En su intervención hoy en el debate sobre el estado de la región, que se ha celebrado en la Asamblea madrileña, Gabilondo ha dicho que están trabajando para que se produzca un cambio porque considera que el actual gobierno es fallido e inconsistente y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que retiren su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta le ha contestado que ahora la prioridad debe ser combatir la pandemia. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y de sus políticas, y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos, se ha quedado finalmente sin abordar la tarea. Me habla el portavoz del Partido Socialista de incertidumbres, hombre, claro, y de preocupaciones. A todos nos preocupa, además. Me hace gracia cuando todos los portavoces anteriores me decían no se da cuenta de la situación económica de la Comunidad de Madrid, no se dan cuenta de la situación social. ¿Cómo que si no nos damos cuenta? Si no hacemos otra cosa. Si los que estamos en este lado del hemiciclo, que estamos en el Gobierno, no hemos hecho otra cosa desde el primer día que poner todos los medios que tiene una administración autonómica para parar este virus que, como les digo, ha puesto en jaque al planeta. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, parecía que hasta ahora Ángel Gabilondo se mostraba bastante prudente con respecto a este tema, que el que estaba azuzando el asunto de la moción de censura era José Manuel Franco, el delegado del Gobierno y también secretario general de los socialistas madrileños. Pero parece que Gabilondo se apunta a ese carro, ¿no? Sí, sí se apunta, pero quizá porque se barrunta en las últimas semanas que puede ser el próximo defensor del pueblo de España. Por lo tanto, quizá para que todavía no le quiten el sitio en los meses en los que le llegue, pues se ha apuntado a las tesis dirigidas por José Manuel Franco, como se ha apuntado, también por el que ahora es el número 2 del PSOE en la Asamblea, José Cepeda, y, cómo no, pues por el gabinete de Pedro Sánchez, que es el que realmente está impulsando esa posibilidad de cambio, pero que no dan los votos a día de hoy, Javier. ¿Y crees, Julio, que Ciudadanos en algún momento podría plantearse apoyar esa moción? Bueno, lo que hoy nos ha dicho el portavoz parlamentario de la formación naranja, César Zafra, es que no, que se olviden de esa posibilidad, que se centren en la pandemia y que no hagan juegos conspiranoicos, esto en alusión a Franco, con este tipo de cuestiones. Pero con Ciudadanos nunca se sabe, por lo tanto, siempre está abierta esa posibilidad. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene presente y, de hecho, baraja en algún momento convocar las elecciones, pero como sabéis, solo se pueden convocar antes de que se presente esa moción de censura. Entonces, tiene que medir los tiempos, ver si es posible que fructifique esa iniciativa parlamentaria y antes adelantarse convocando elecciones. ¿Por qué? Porque lo habéis visto esta semana con la encuesta, el sondeo de La Razón, que daba más votos el sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista y, de nuevo, facilitaba una mayoría absoluta al bloque de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, le daría más votos, pasaría al Partido Socialista, quedaría Ciudadanos pues con la mitad de los apoyos y, por tanto, sería una situación de ventaja. Lo que pasa es que ni Pablo Casado ni otros líderes del Partido Popular pues creen que pueda ser bueno que ahora se abra el melón de una nueva convocatoria electoral en Madrid que podría ir aparejada
con la de Cataluña. Entonces sería muy raro compaginar en el mismo día dos elecciones que nada normalmente tienen que ver. Eso, pues las tesis de Sol, de la Puerta del Sol, de Miguel Ángel Rodríguez y demás. Actualmente, por lo que hemos oído en el debate del Estado de la Región de ayer y de hoy en la Asamblea de Madrid, pues poco más. Ayuso tampoco piensa en moción de censura, dice que se pongan a trabajar, de hecho tampoco plantea ningún cambio de gobierno, ha dicho que no sobra nadie. Es verdad que hace unos meses se apuntaba la posibilidad de que cayera el consejero de Ciudadanos de Políticas Sociales, Alberto del Reyero, o incluso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero creemos que eso no puede ser así, a pesar de que Vox le ha insistido hoy que para aprobar los presupuestos tiene que hacerles concesiones. No solo la bajada de impuestos que ha anunciado Ayuso, sino también que reduzca el aparato de la administración, es decir, que reduzca consejerías. Es evidente, Julio, que para que triunfe esa hipotética moción de censura debería contar con el apoyo de Ciudadanos. Suponemos que no contaría con el de Vox, pero ¿hasta qué punto es cierto lo que dicen que en Ciudadanos hay diversas opiniones, que unos opinan que sí, otros opinan que no? ¿En qué punto estaría Ignacio Aguado? En que no a la moción de censura. ¿Por qué? Porque la verdad que lo apuntaba hoy también su portavoz César Zafra. Ciudadanos no es Podemos, es decir, Ciudadanos es un bloque compacto, siempre ha votado a favor. A veces a favor del PSOE, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, a veces a favor del PP, a veces ha favorecido gobiernos del Partido Popular en algunas comunidades autónomas y gobiernos socialistas en algunos municipios de Madrid. No nos olvidemos también, igual que la Junta de Andalucía la pasada legislatura. Por lo tanto, es ambidiestro Ciudadanos, pero en este momento no creo que se arriesguen a perder el poder. Y todo a pesar de que, como apuntó José Manuel Franco la semana pasada, podrían, en ese intento de moción de censura, dar la presidencia a Ciudadanos. Pero sería muy raro, yo no sé si ha pasado alguna vez en la historia, supongo que sí, que un mismo partido que forma parte actualmente de un gobierno se alíe con otro para formar también parte de ese gobierno, porque claro, incluso encabezar esa presidencia. Sería un movimiento extrañísimo en la historia parlamentaria de España. Veremos a ver qué ocurre. Es verdad que Podemos no da un duro tampoco por esta posibilidad, pero Más Madrid, en cambio, ha comentado hoy el partido rejonista con su líder, Errejón, a la cabeza, que si no plantea esa moción de censura el Partido Socialista, les darán un plazo y lo pueden plantear ellos, porque tienen el porcentaje de votos suficientes para hacerlo. Por lo tanto, le pondría pues en grave conflicto de intereses y de presión al Partido Socialista. Por tanto, algo se barrunta por ahí. Unidas Podemos ha dicho hoy que no cree, por ejemplo, que Díaz Ayuso permanezca un año más en la Puerta del Sol, y comentaban que seguramente sería el recambio, el actual consejero de Justicia, Enrique López, y también que es portavoz de Justicia del Partido Popular, que además que tiene parabienes en Génova, porque no iba a durar mucho la presión que le está metiendo por debajo supuestamente Ciudadanos. Por lo tanto, ruido de sables hay bastante, porque hay como ves, muchas conjeturas de todo tipo. Julio, como periodista y buen observador que eres, si tuvieras que resumir en un titular cómo valorarías este debate sobre el estado de la región, ¿con qué te quedarías? Pues ha sido un debate ideológico, bronco y marcado, como no, por la pandemia. Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Bueno, señora diputada, ¿y usted cómo lo ha visto el debate? Pues yo ayer, por la situación de la pandemia, hoy no he podido asistir al plenario, pero ayer sí estuve y honestamente tengo que decir que he visto a una presidenta de la Comunidad de Madrid preocupada por la situación, poniendo sobre la mesa proyectos que vamos a llevar adelante desde la Asamblea y con la colaboración de la Comunidad de Madrid, que afecta a las farmacias, liberalizando horarios, apoyando a esos héroes que han ayudado tanto en la pandemia. Anunció el 112 contra la ocupación, anunció un plan de primera vivienda para que accediesen
los jóvenes, ha blindado la libertad de la educación especial y concertada en la Comunidad de Madrid ante la amenaza de la izquierda. En definitiva, he visto a una presidenta de la Comunidad de Madrid, una presidenta que representa al Partido Popular con muchas propuestas, con muchos proyectos, con un balance humilde y honesto de lo que ha pasado. Y por otro lado, hoy hemos visto a esa izquierda que se ha unido en una cacería, ha dicho el periodista Europa Press, que le ha parecido bronco. Ha sido muy desagradable. Es la representación de esa degeneración que hablabais antes de valores, pero en esta ocasión encarnada en esta izquierda que ya no respeta ni siquiera a la institución. Hemos escuchado cómo han faltado el respeto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cómo falta el respeto constante y continuamente a una mujer que lo que hace es defender lo que representa un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, y es que le faltan el respeto por todos lados, cuando ella de lo único que habla es de resolver los problemas a los madrileños. Creo de verdad que hoy le preguntamos a cualquier madrileño y consideran que Isabel Díaz Ayuso ha hecho una buena labor, ha estado a pie de calle, ha sido esa política cercana la que ha padecido el COVID-19, como Javier, como muchísimos madrileños, ha estado en hospitales, se ha puesto al frente de liderar una crisis ante la ausencia de un presidente de gobierno de España. Es verdad, ha sido crítica, pero ha sido crítica en defensa de los madrileños, y eso la izquierda no lo va a perdonar. Y no lo perdona, porque a ella no ha tenido ningún complejo en decir la verdad. El gobierno de la mentira, defendido por todo ese hemiciclo de izquierdas, esa amalgama de izquierdas radicales, totalitarios, el pobre portavoz aún del Partido Socialista, pero que va a venir el amigo Cepeda a hacer de hombre malo, incluso con algunos que a mí me sorprenden, y hablábamos aquí, ¿no? Incluso Vox, centrarse tanto en Isabel Díaz Ayuso. Pero si es que es una presidenta que ha puesto sobre la mesa un programa para salir adelante. Y luego, en relación a este debate que yo entiendo en los medios y lo que se habla en pasillos sobre una posible moción de censura, bueno, yo hablo del Partido Popular, yo vengo a hablar de lo que realmente preocupan a los madrileños, y yo sí te voy a decir una cosa, Javier, los madrileños no están pensando en unas elecciones anticipadas. Los madrileños no están pensando en una moción de censura, los madrileños están pensando en resolver sus problemas, en saber si van a llegar a final de mes, si van a poder mantener su empresa, si van a poder seguir pagando a sus trabajadores, si soy trabajador, si voy a cobrar, si estoy metido en un ERTE, si voy a poder seguir cobrando, si mis hijos van a estar seguros en el colegio, si voy a poder ir al hospital, si me contagio con el COVID. O sea, hay una serie de cosas que son las que preocupan a los madrileños y en donde está el Partido Popular y el gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, y luego está todo aquello que le preocupa a la izquierda, que es acabar con Isabel Díaz Ayuso. Borja. A mí, francamente, ya me gustaría, bueno, Yolanda lo ha dicho todo estupendamente, ha hecho un resumen muy bueno de las jornadas, cómo se están produciendo, pero a mí me gustaría que, francamente, lo digo no como con ninguna vinculación política, sino como ciudadano de a pie. A mí me gustaría que el perfil de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid fuera el mismo que tiene en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Un perfil corporativo, un perfil discreto, un perfil sin ningún protagonismo, pero el caso es que en la Comunidad de Madrid no ocurre. Y me preocupa porque ante el gobierno más sereno de todas las comunidades autónomas, el que antes ha reaccionado dotando de materiales y de EPIs a sus ciudadanos, pero de primer nivel y además de manera consecutiva y repetida, cosa que no ha hecho ni siquiera el gobierno de la nación, que es que hay que recordar, y yo lo recuerdo aquí de manera habitual, es que nos han estafado, es que España es uno de los pocos países que le han estafado el dinero los proveedores de material sanitario. ¿Por qué? Se acogía a los amigos del señor Illa, es decir, aquellos nos acordamos, aquellas sociedades que tenían una puerta y que siendo una SL de 3.000 euros contrataban 400 y 500 millones de material sanitario. Lógicamente, como decía un amigo mío, si te juntas con uno con un loro en el hombro y un parche en el ojo, puede ser un pirata, así que mucho ojo y cuidado con la circunstancia. Pues Madrid ha demostrado liderar el suministro y liderar la cercanía. Todos recordamos al propio consejero de Sanidad continuamente supliendo a la presidenta cuando la presidenta, y recordamos, ha estado enferma con COVID y aun estando enferma ha estado día a día trabajando por los madrileños. ¿Cuántas veces ha ido
al hospital del IFEMA, al hospital de campaña, el señor Sánchez? Ni una. A la morgue, ¿cuántas veces ha ido? A los hospitales, ¿cuántas veces ha ido el presidente del gobierno? Y tenemos que escuchar la desfachatez de toda esta tropa, que es una caterva de indocumentados en la Asamblea de Madrid, que representan a ciudadanos, que desgraciadamente han tenido la mala suerte de votarlos, pero están ahí y están continuamente acosando a la presidenta. Pues esto responde a otra cosa. Esto responde a un cambio de estrategia política, a una señora que ha dado la cara cuando otros se escondían, a una señora que dice lo que piensa y lo que pensamos muchos afiliados del Partido Popular, a una señora que gestiona sin complejos y a una señora que ha dado la cara incluso enferma cuando otros se escondían. Y mientras tanto, que es a mí lo que francamente me preocupa como ciudadano a pie, cuando al señor vicepresidente del gobierno, que lógicamente la presidenta está en otra esfera, y yo como lo digo con libertad, así lo digo y así lo siento, le preguntan, oye, ¿usted va a seguir dotando de la estabilidad que necesita Madrid, la región, y de las mejoras que ha sufrido esta región, incluso en plena recesión de toda España? Y dice, bueno, no es el momento de hablar de esto. No, señor. Usted tiene que decir que siempre va a estar al lado de aquellos que generan progreso, y no de los que destruyen, salvo que a usted le interesen otra serie de circunstancias. Y ahí, pues ya me parecería un poco chusco, vamos a decirlo así, que se intercalaran intereses. Por eso, creo que si Ciudadanos comete la imprudencia, el error de vincularse en algún momento o hacerle ojitos a los miembros de esa caterva de grupos políticos cuya única intención es desmembrar la Comunidad de Madrid del progreso y de la satisfacción de tener una presidenta que da la cara, probablemente es porque, uno, el líder que lo apoye, me refiero al de Ciudadanos, cree que su compromiso político con la sociedad termina en esta legislatura, o dos, le persigue otro interés que no es otro que alimentar su ego y su afán mediático o político. Yo tengo otra teoría, si me permites, Javier, una teoría que es que lo que han hecho es que este debate sobre el estado de la región, que deberíamos estar hablando de los puntos que yo he puesto sobre la mesa, entre otros muchos proyectos, propuestas, ideas, soluciones, han desviado toda la atención al titular de cómo se promueve la moción de censura. Y en vez de estar hablando de qué ha propuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid en representación nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando de lo que quiere la izquierda. Pero es que estamos también colaborando en ese juego, porque ellos no quieren que hablemos de lo que está encima de la mesa, lo que se va a tramitar, lo que se ha hecho, todo lo que comentaba Borja. Quiere que hablemos de conspiraciones, de adelantos, de emociones, y esto también demuestra cuál es el nivel político que estamos sufriendo día a día de una parte importante de la política española. Bueno, yo creo es absolutamente evidente que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido un poco en la bestia negra de la política y los medios de comunicación de la izquierda, ya que la han atacado despiadadamente. Estoy pensando especialmente en aquellos medios de comunicación de la izquierda, tan independientes ellos, que te crean un directo espectacular con 27 cámaras para hablar sobre cualquier cosa de un político de derechas, y cuando hay un presidente del gobierno como el actual, pues que lamentablemente su gestión ha dejado 50.000 muertos, pues en fin, no pasa nada, ¿no? Yo de todas formas simplemente le preguntaría al señor Gabilondo, ahora que se le ha ocurrido hacer lo de la moción de censura, si él iba a contar, por ejemplo, con los votos de una delincuente, como es Isabel Serra, condenada, que no te quepa la menor duda, que va a contar con el voto de ella. Aquí todos somos supermorales. Vamos a ver, la señora Isabel Serra, o Isa Serra, como le gusta a ella que la llamen, la cabeza de Podemos en Madrid, es una delincuente. Es una delincuente porque ha sido condenada por agresión a la policía. Por agresión y por una cosa tan poco feminista como llamar hija de tal a una mujer, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues esta señora, que insisto, ha recurrido, está en su derecho, por supuesto, de recurrir, pero ahora mismo es una delincuente, igual que el señor Echenique también ha recurrido. En fin, yo no sé si el señor Gabilondo quiere ir con estos acompañantes, ya nos lo dirá. El señor Gabilondo forma parte de una película que algunos, no es mío, han llamado Salvar al soldado Sánchez, ¿no? Entonces, para desviar la atención de la ineficiencia, ineficacia del gobierno de la mentira,
para desviar todo lo que ha pasado con este gobierno ahora, con Podemos, que hemos hablado antes sobre este comunismo rancio, esta ocultación además de esta posible financiación irregular de este comunismo que está en el gobierno gracias al Partido Socialista. Pues en todo esto el señor Gabilondo es que es partícipe de este relato de salvar al soldado Sánchez, ¿no? Y en el hemiciclo es donde tiene que escenificar lo que Pedro Sánchez no es capaz de decírselo ni siquiera a la cara. Ojo, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que pedir, para defender los intereses de los madrileños, no sé si ya lleva 3 o 4 veces pidiéndole la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente de España, recíbeme, y le ha dicho, oye, yo no soy separatista, ni soy independentista, pero defiendo a más de 6 millones de madrileños, defiéndeme. Y es increíble que haya una sola persona que compre el relato a la izquierda, y me da igual que sean de un medio o de otro. Hay que ver a esta mujer cómo defiende día a día a todos los madrileños y cómo está poniendo soluciones a los problemas que hay. Pues ese ha sido el debate del Estado de la región. Sí. Hemos visto a una presidenta y hemos visto a una oposición que efectivamente pretende hacer mucho ruido en estos momentos en los que necesitamos mayor atención por una grave crisis sanitaria y económica. Yolanda Estrada, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias Borja Gutiérrez por haber estado con nosotros. Un placer. Y muchas gracias Alex Navajas por acompañarnos. Javier. Como ven, se nos ha quedado cortísimo el tiempo. Vamos a tener que ampliar la duración de nuestro programa. No nos dejen, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros volvemos mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.